Bueno, entonces la idea ahora es, como decíamos, hallar la ley de velocidad para este mecanismo mínimo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los mecanismos que dijimos en realidad, aún en mecanismos simples que incluyen dos o tres etapas, la resolución exacta, analítica, de esos mecanismos es muy difícil, ¿sí? En este caso pasa lo mismo. Como dice acá, este sistema de ecuaciones que se genera, fíjense que esto que planteamos, se conoce como sistema de ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciales porque están involucradas las derivadas de las funciones, concentración de sustrato, las concentraciones estas son funciones del tiempo, entonces aparecen las derivadas como función, por ejemplo, de las mismas variables. Este sistema, el conjunto de todas estas ecuaciones, es un sistema de ecuaciones diferenciales, que podría resolverse de manera analítica. ¿Qué quiere decir? Hallar, por algún procedimiento matemático, la dependencia de S y el complejo enzima sustrato y el producto como, como funciones del tiempo, ¿sí? Para este sistema, el sistema de ecuaciones experimentales que surge de este mecanismo, que es relativamente sencillo, no existe una solución analítica. ¿Qué quiere decir? No existe una forma, una ecuación analítica que represente la concentración del sustrato en función del tiempo, de enzima en función del tiempo, de complejo enzima sustrato y de producto en función del tiempo, tal que se cumplan, que esas funciones cumplan con todas estas relaciones, ¿eh? Entonces, en general, para estudiar este tipo de mecanismos se recurre a otras, no a la solución analítica, sino a otro tipo de resoluciones. Una podría ser la simulación numérica, en la que, por ejemplo, se ajustan los resultados experimentales para tratar de determinar las constantes, pero a partir de integración numérica de esas ecuaciones, ¿sí? O lo que es desde otra perspectiva, se realiza una resolución numérica variando estas constantes, K1, K-1, K2, de manera de ver cuál es el efecto que tienen, por ejemplo, las constantes de los pasos individuales sobre la cinética. Eso que son resultados completamente numéricos y que involucran la resolución, la integración o la derivación numérica de esas funciones, se conoce como simulación numérica. Y es una forma de tratar cuantitativamente el mecanismo. La otra, la más común, es aplicar hipótesis de simplificación, que simplifiquen ese mecanismo. Como vimos nosotros, las más comunes son de preequilibrio y de estado estacionario. Y lo que vamos a hacer en lo que sigue es aplicar esas dos hipótesis simplificadoras a este mecanismo, ¿sí? Como estuvimos viendo, y quiero que les quede presente, las dos hipótesis son alternativas, ¿sí? Es posible, dado un mecanismo, aplicar la hipótesis de estado estacionario y ver qué ley de velocidad se obtiene. Por otro lado, es posible también, dado un mecanismo, aplicar la hipótesis de estado estacionario, ¿sí? No me acuerdo si dije antes preequilibrio o estado estacionario. Bueno, una o la otra. Pero no se pueden aplicar las dos hipótesis a la vez para resolver el mismo mecanismo, ¿sí? Lo que les quiero dejar claro es que se tratan de simplificaciones que son independientes, ¿sí? Vimos que la de estado estacionario es menos restrictiva que la de preequilibrio. De hecho, se necesitan suposiciones adicionales para, a partir de lo que surge de la resolución con estado estacionario, obtener la misma solución que considerábamos en preequilibrio. Pero uno opta por una u otra aproximación. En este caso, una de las hipótesis que podemos aplicar, que es la más sencilla de aplicar, es la de preequilibrio. Como saben, en esa hipótesis se considera que existe un paso limitante, que en este caso es el paso que determina la velocidad, este paso 2, y la primera etapa se encontraría en equilibrio. Entonces, si esta reacción está en equilibrio, podemos considerar que la velocidad del paso en un sentido es igual a la velocidad del paso en el otro, ¿sí? Y eso va a ser posible siempre que estos pasos ocurran muchas veces antes de que ocurra uno de estos, ¿sí? Estos eventos sean mucho más frecuentes que el evento que transforma el complejo enzima-sustrato en producto. Si eso ocurre así, entonces si la velocidad de este paso es mucho más grande, de estos dos pasos son mucho más grandes que la de este, puede pensarse que el complejo enzima-sustrato se encuentra en equilibrio con los reactivos, ¿sí? Numéricamente, para que eso sea factible, tiene que ocurrir entonces que se cumpla esta condición, que la velocidad de este paso inverso, sea mucho mayor que la velocidad del paso que genera
el producto. ¿Sí? Entonces, si ocurre eso, el primer paso de la reacción está en equilibrio. Podríamos considerar que está en equilibrio. ¿Sí? Se conoce como hipótesis Michaelis-Menten, dado que la velocidad de este paso numéricamente corresponde a esto, es mucho mayor que la velocidad del otro paso, ¿sí? El equilibrio asociado a la primera etapa es reversible y se establece en forma prácticamente instantánea, y por lo tanto se puede plantear una constante de equilibrio para el primer paso. ¿Se acuerdan que es este paso? Si planteamos la constante de equilibrio para la reacción que involucra esta transformación, ¿sí? Entonces, la constante de equilibrio vincula la concentración de estas especies, enzima-sustrato y complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Fíjense que si planteáramos la reacción vamos a pensar ahora la reacción de disociación, esta, por una cuestión es más conveniente, ¿sí? Si este es el reactivo y estos son los productos, la constante de equilibrio que escribiríamos sería concentración de enzima por concentración del sustrato sobre la concentración de esta especie. Bueno, esa constante se suele llamar Km, constante de Michaelis. ¿Sí? Para nosotros nos ayuda bastante esta expresión, pero no nos alcanza porque se acuerdan que lo que conocemos no es solamente la concentración, no es la concentración de enzima libre y la concentración de enzima que forma el complejo enzima-sustrato. Necesitamos buscar alguna expresión en la que tengamos expresado todo en términos de la concentración total de enzima. Entonces, algo que podemos hacer en esta expresión es reemplazar la concentración de enzima libre por la de enzima total menos enzima sustrato. ¿Sí? Y de acá, por ejemplo, despejar la concentración del complejo enzima sustrato, que resulta esta expresión, porque ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar escribir la velocidad de la reacción, ¿sí? Que dijimos coincide con la velocidad del paso 2, como el K2 por la concentración de enzima sustrato, que es un intermediario y no conocemos su concentración. Entonces, necesitamos una expresión para la concentración de complejo enzima sustrato para colocar en la velocidad de reacción. De esta manera, suponiendo que esa etapa esté en equilibrio y considerando esta relación, podemos hallar una expresión para la concentración de enzima sustrato en términos de la concentración total de enzima y de la concentración del sustrato, que podemos colocar en la velocidad de reacción para obtener la ley cinética, ¿sí? Que coincide con la ley que se encuentra experimentalmente, con la dependencia funcional, al menos. ¿Sí? Fíjense ahora que, además, si la concentración del sustrato es muy grande, dijimos cuando se alcanza esa velocidad máxima, fíjense que a concentraciones muy altas del sustrato, esta Km se puede despreciar frente a la concentración del sustrato, y las dos concentraciones se pueden simplificar, de manera que en el límite, cuando la concentración del sustrato tiende a infinito, podríamos decir cuando es muy grande, la velocidad coincide con K2 por la concentración total de enzima. O sea que a eso lo podemos llamar velocidad máxima y escribir la ecuación de Michaelis-Menten en términos de la velocidad máxima, ¿sí? Que es otra expresión que suele encontrarse. Muchas veces van a encontrar la ecuación de la cinética enzimática escrita no en términos de K2 y la concentración de enzima, sino de un parámetro que se llama velocidad máxima. ¿Sí? Bueno, esa sería una forma de llegar a la expresión empírica de la constante de la velocidad del proceso. ¿Sí? Aplicando la hipótesis de estado estacionario, fíjense que en ese caso Km, como aparece acá, corresponde a la constante de equilibrio para el equilibrio de disociación. ¿Se acuerdan cómo lo habíamos escrito acá? ¿Sí? Entonces, un significado de esa constante que aparece cuando consideramos el preequilibrio es que esa constante Km corresponde a la reacción, a la constante de equilibrio del proceso de disociación del complejo enzima-sustrato. ¿Sí? Ahora, una forma alternativa de hacer ese tratamiento es utilizar la hipótesis de estado estacionario. ¿Sí? Como dijimos, es considerar que la concentración de los intermediarios no cambia en el tiempo. Entonces, en la ley cinética de todas estas que escribimos acá, lo que tendríamos que hacer es igualar a cero esta velocidad de cambio. ¿Sí?
o sea, esta ecuación que copiamos acá. ¿Sí? A partir de esta expresión, entonces, lo que vamos a hacer es hallar una expresión para la concentración del complejo enzima-sustrato en estado estacionario. ¿Sí? Como antes, despejado de acá, fíjense, en un primer paso vemos que depende de la concentración de enzima libre y nos interesa escribirla en términos de la concentración de enzima total, que es la que conocemos. Entonces, como un paso adicional, vamos a escribir la concentración de enzima libre como la total menos la del complejo enzima-sustrato, y nuevamente de acá, ¿sí?, lo que se puede hacer es despejar la concentración de enzima-sustrato. Van a ver, prueben ustedes de hacer eso, van a ver que la concentración entonces de enzima-sustrato queda de esta manera, ¿sí? Pero a diferencia de lo anterior, lo que se puede hacer es reorganizar las constantes de los pasos elementales, ¿sí?, de esta manera. Y a esta suma la vamos a llamar Km, ¿sí? Pero fíjense que esta Km es diferente de la Km cuando suponemos estado estacionario, ¿sí? Sin embargo, sigue siendo un arreglo de constantes, o sea que sigue siendo una constante de la cinética. Como dice acá, se ha definido en este caso Km como esta suma, ¿sí? Fíjense que es, por ahí, acá le faltaría un paréntesis, porque es esto, K-1 más K2, todo sobre K1, ¿sí? Acá habría que agregar dos paréntesis, porque el denominador es común a los dos sumandos. En este caso, nuevamente, podemos llamar velocidad máxima, ¿sí? Fíjense que en la expresión de la velocidad es K2 por la de enzima sustrato, y vamos a reemplazar por todo eso. Y podemos llamar velocidad máxima nuevamente a K2 por la concentración de enzima total. De manera de que nuevamente obtenemos esta relación, esta ley de velocidad que vincula la velocidad de la reacción con la concentración de sustrato, ¿sí? Y aparecen dos parámetros, la velocidad máxima, que vemos que está relacionada con la concentración total de enzima, y la constante de Michaelis, que ahora tiene otra interpretación, depende de otra manera con las constantes cinéticas de los pasos elementales. Entonces, tanto la suposición de estado estacionario como la de preequilibrio, que a veces se llama suposición de Michaelis-Menten, ¿sí?, permiten obtener la misma relación funcional de la velocidad como una función de la concentración del sustrato, ¿sí? Como dice acá, la única diferencia radica en el significado de Km. En el primer caso, Km es la constante de equilibrio del proceso de disociación del complejo enzima-sustrato, ¿sí? Es el cociente de las constantes de los dos pasos. La suposición de estado estacionario tiene otra dependencia, ¿sí? Y dijimos muchas veces que en realidad preequilibrio es un caso especial de estado estacionario. Fíjense que si en estas relaciones, si la constante K2 fuera mucho menor que K-1, esta relación se reduce a la primera, ¿sí? Entonces, cuando K2 sea mucho menor que K-1, es más aplicable entonces la aproximación de estado estacionario, de preequilibrio, perdón. Como dice acá, preequilibrio es un caso particular del estado estacionario. Entonces, ¿qué significado tiene esa constante Km que encontramos ahí? Bueno, por un lado podemos pensarla como la constante de equilibrio de disociación del complejo enzima-sustrato, como dice acá, en condiciones de equilibrio rápido o de preequilibrio. ¿Sí? Más allá de su significado, siempre es una medida inversa de la afinidad de la enzima por el sustrato, ¿sí? Quiere decir que cuanto más grande sea Km, menor es la afinidad de una enzima por un determinado sustrato. Entonces, enzimas que pueden catalizar diferentes sustratos, por ejemplo, la conversión de diferentes sustratos, dependiendo de cómo sea Km, podemos decir que tiene más o menos afinidad por un sustrato respecto del otro, ¿sí? Cuanto mayor sea Km, menor es la afinidad que tiene la enzima por un determinado sustrato, ¿sí? Digamos, es menor la tendencia a formar el complejo enzima-sustrato. Por otro lado, podemos pensar que mide la función de fijación, ¿sí? O sea, cuánto se puede fijar o qué fracción del sustrato o de la enzima puede encontrarse en la forma asociada, ¿sí? También se puede pensar como la concentración del sustrato para
para la cual la velocidad de reacción se hace igual a la mitad de la máxima. ¿Sí? Vamos a volver a la ecuación para ver eso. Fíjense, nosotros, vuelvo un par de diapositivas para atrás, pero vimos que la velocidad de reacción, la velocidad inicial de la reacción en función de la concentración del sustrato tenía una dependencia hiperbólica. Y pues se puede definir una velocidad máxima. Por ejemplo, en este caso sería algún valor por acá. ¿Sí? En particular, podríamos definir también cuál es la mitad de la velocidad máxima. Si esta era la máxima, la mitad será por acá. ¿Sí? La concentración de sustrato, ¿sí?, necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, un valor por acá, corresponde numéricamente a la constante de a la constante Km, constante de Michaelis. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a verlo ahora en la ecuación. ¿Sí? Si estuviéramos en esa condición en que se alcanza la velocidad, la mitad de la velocidad máxima, ¿sí?, estamos de acuerdo que esto sería un medio de V máximo, ¿sí?, y acá tendríamos que escribir S05, como se suele llamar a esa concentración. ¿Sí? Prueben despejando de esta relación que en ese caso la concentración S05 corresponde numéricamente al valor de Km. ¿Sí? Entonces se puede definir la constante de Michaelis o esa constante Km como la concentración del sustrato necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Por otro lado, como dice acá, se define para un par enzima-sustrato. Esto es importante. Esa constante Km, al ser una constante de afinidad o de disociación, depende de la identidad de las dos cosas, tanto del enzima como del sustrato. Una enzima tiene distintos valores de Km para distintos sustratos, ¿sí? Y por supuesto, un sustrato que interactúa con distintas enzimas lo hará con distinta afinidad. Y por otro lado, se mide en unidades de concentración, ¿sí? Si vemos analíticamente esta relación, el denominador es Km más concentración del sustrato, o sea que esta Km tiene unidades de concentración también. Respecto de la velocidad máxima, ¿qué podemos decir? Bueno, es la velocidad a la que la reacción tiende asintóticamente cuando la concentración del sustrato es muy grande. ¿Sí? Dentro del mecanismo que estuvimos pensando es la velocidad que se alcanza cuando toda la enzima está saturada de sustrato todo el tiempo. ¿Sí? Y analíticamente esa velocidad máxima, dijimos, corresponde a K2 por la concentración total de enzima. Entonces, esta relación es útil porque la velocidad máxima, ya vamos a ver, tanto la velocidad máxima como la constante de Michaelis son parámetros que se obtienen del estudio de la velocidad de la cinética enzimática. ¿Sí? Lo más normal cuando se hacen estudios de cinética enzimática es determinar la velocidad inicial para distintas concentraciones de sustrato. ¿Sí? Usando siempre la misma cantidad de enzima, es lo más común. Entonces, a partir de ese análisis se puede determinar la velocidad máxima y la constante Km para ese par enzima-sustrato. ¿Sí? Algo importante es que esta velocidad máxima entonces es proporcional a la concentración total de enzima, y acá fíjense que dice activa empleada. ¿Sí? Muchas veces cuando uno puede asegurarse que tiene la misma concentración de enzima en todos los tubitos de reacción sin conocer exactamente cuál es esa concentración. Supónganse que esa enzima se extrajo de, no sé, del procesamiento de una planta, ¿sí? Y tienen un extracto, un líquido, en el que tienen un concentrado de enzima, que lo obtuvieron por separación, filtración, ¿sí?, centrifugación, algún proceso que les permite tener un concentrado de esa enzima. Y a cada uno de los tubos de reacción le agregaron 3 gotas o 100 microlitros o algún determinado volumen de ese concentrado. Ustedes saben, pueden asegurar que tienen la misma concentración de enzima en todos, pero en general no saben cuál es la concentración de esa enzima. Bueno, la determinación de la velocidad máxima en todos esos tubitos, o para este sistema, que va a ser común a todos esos tubitos, va a ser una medida de la concentración total de enzima. ¿Sí? Y si bien K2 probablemente no sea un parámetro conocido, si no conocen la concentración analítica que tienen de la enzima, sí van a poder, por ejemplo, comparar distintos extractos de la planta.
¿sí? Si siempre tienen el mismo volumen de ese extracto, hacen ensayos equivalentes, ¿sí? Los, los extractos que les permitan obtener mayor velocidad máxima, ¿sí? Utilizando siempre el mismo volumen, serán los que tienen una mayor concentración de enzima, ¿sí? Además, fíjense que acá lo que cuantifica es la concentración de enzima activa, la que efectivamente está catalizando. Podría ser, como las enzimas en general son proteínas o ácidos nucleicos, podría ser que esas proteínas estén desnaturalizadas, ¿sí? Y ya no sean activas. Entonces, la determinación de la velocidad máxima también es una indicación de, si conocen la concentración de enzima, por ejemplo, y de cuánto esperan que sea la velocidad máxima, puede ser una indicación de qué fracción está desnaturalizada, ¿sí? Como dice acá también, el valor de K2 caracteriza a la enzima, da la tasa de transformación catalítica de este complejo. Entonces, para reacciones que pueden ser catalizadas por varias enzimas, digamos que K2 mide de alguna manera la eficiencia de la reacción catalítica, porque es específica del paso en que se produce la reacción. El primer paso es la formación, la asociación en el complejo. El segundo paso es la transformación. Entonces, este K2 mide específicamente la eficiencia de ese segundo paso, de la transformación química. ¿Sí? Y además por eso, como dice acá, frecuentemente la concentración de enzimas se expresa en unidades de velocidad. Van a ver en bioquímica que muchas veces en los extractos o en los problemas de seminario o incluso en papers van a encontrar que las concentraciones de enzima no están dadas en molar, micromolar o nanomolar, sino en unidades efectivas de velocidad, ¿sí? Incluso cuando se compran las enzimas, los proveedores no dan la concentración, si es una suspensión, por ejemplo, no dan la concentración de enzima, sino la velocidad, algún parámetro que está determinado en unidades enzimáticas, que en general son unidades de velocidad, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos? Lo que uno hace en general cuando hace estudios de cinética enzimática es medir la velocidad inicial para distintas concentraciones de sustrato, ¿sí? Como ya hablamos, que se determina la velocidad inicial. Analíticamente, la dependencia de la velocidad dada esta ecuación con la concentración del sustrato es de esta manera, una hipérbola, ¿sí? Esta función es una hipérbola. Asintóticamente tiende a la velocidad máxima y podría determinarse a partir del valor de la mitad de la velocidad máxima cuál es la constante Km, ¿sí? Entonces, a partir de esta representación podrían determinarse las dos cosas. Lo que sucede es que en general es difícil definir esa velocidad máxima por extrapolación. Muchas veces uno no mide, no tiene muchos puntos en esta región de saturación y tampoco puede tener muchos puntos a bajas concentraciones. Entonces, esta determinación de esta manera gráfica puede tener cierto error. Entonces se utilizan reordenamientos de esta ecuación que permiten hacer ajustes lineales, ¿sí? Entonces, uno de los más comunes se conoce como de Lane-Weber-Berg, ¿sí? Es el más común, o también de dobles recíprocos. Les dejo para ustedes probar, perdón, que reordenando esta ecuación, ¿sí? Se puede ver, fíjense que además tiene la misma forma funcional que la ecuación de Langmuir para absorción, en la que también hablábamos de esta representación de dobles recíprocos, ¿se acuerdan? Bueno, es análoga. La inversa de la velocidad en función de la inversa de la concentración del sustrato, si se cumple esta relación, es una representación lineal, ¿sí? Cuya ordenada es 1 sobre la velocidad máxima y cuya pendiente es km sobre la velocidad máxima. Entonces, a partir de un ajuste lineal de los datos, se pueden obtener los dos parámetros de esta ley cinética, ¿sí? A partir de este tipo de relaciones. Bueno, aparecen, además de este tipo de representaciones, hay muchos otros en los que se grafican cosas distintas, ¿sí? En función, bueno, de otros parámetros. Por ejemplo, fíjense, si acá multiplicáramos todo por la concentración de sustrato, ¿sí? La concentración del sustrato sobre B sería una función lineal de la concentración de sustrato. Acá concentración de sustrato se iría y nos quedaría en este término. Bueno, así como esa, hay muchas otras representaciones que dan relaciones lineales
que permiten determinar los parámetros. Depende de la calidad de los resultados, de los números que uno tenga, de los valores numéricos y de la cantidad de puntos, algunas son más convenientes que otras. ¿Sí? Depende del error con que se hayan determinado las concentraciones o las velocidades máximas, es más conveniente una u otra representación. Para nosotros, con que conozcan esta, está bien, ¿sí? Esta es una de las tantas que a partir de valores de velocidad en función de la concentración de sustrato les permite determinar los dos parámetros cinéticos de la ley. Bueno, entonces, con esto ya estamos en condiciones de hacer el problema 8, que básicamente es lo que estuve desarrollando yo en las diapositivas, ¿sí? El problema 8 es una guía para que ustedes hagan el desarrollo que estuvimos haciendo y lleguen a la ecuación de velocidad. Fíjense, les dice, considere el mecanismo de catálisis enzimática, que es este mecanismo que estuvimos viendo, aplique la aproximación de estado estacionario al complejo enzima-sustrato y muestre esto que estuvimos viendo recién. ¿Sí? Parte de la enzima estará libre y parte en la forma de complejo enzima-sustrato. Si la concentración total de enzima es esta, entonces, bueno, hallar la concentración de complejo enzima-sustrato en estado estacionario en términos de la concentración total y de la concentración del sustrato. Muestre que esta expresión conduce a la ecuación de Michaelis-Menten para la velocidad inicial de enzimólisis. ¿Sí? Enzimólisis es un nombre no tan común, pero suele emplearse para cualquier reacción catalizada por enzimas. ¿Sí? Donde el subíndice 0 se refiere a las cantidades iniciales. Recuerden que en general en un estudio de cinética enzimática se miden velocidades iniciales para distintas concentraciones iniciales del sustrato, concentraciones con las que se preparó el sistema. Y después les pregunta cómo está relacionada la constante de Michaelis con las constantes cinéticas, en este caso. Bueno, entonces con esto básicamente terminamos la teoría de la parte de cinética enzimática.